Todos nosotros sabemos que Satanás siempre ha sido el principal opositor a la ley de Dios, los 10 mandamientos. El primero que se enfureció contra la ley de Dios fue Satanás. El primer ser en el universo que odió, pisoteó y escupió la ley de Dios fue Satanás. Dice la Escritura, y nosotros sabemos mucho de este asunto, ¿no?, que en el cielo, este ser creado por Dios fue el primero que se enfrentó a Dios y tuvo el descaro de discutir con Dios acerca de la efectividad de la santa ley. De tal manera, hermano, que no solamente eso, sino que envenenó a todos los ángeles con respecto a la ley de Dios. Los convenció de que también ellos podían oponerse a algo que no tenía valor y que no era nada práctico en el cielo, tener una santa ley. Y nosotros sabemos por los profetas mayores como Ezequiel y el profeta Isaías que se inició una gran revolución en el cielo. Ahora, de esta revolución, dice la Biblia, ellos fueron lanzados del cielo, ¿verdad? Pero eso no significa que se acabó la revolución contra la ley. Porque dice la Escritura en Apocalipsis 12 que entonces ellos llegaron a la tierra, Satanás y todos sus delincuentes que pudo sacar de allá, y continuó con su odio a la santa ley. Y estando en la tierra dice que convencieron a Adán y Eva que también pisotearan la ley de Dios, no se sujetaran a los mandamientos de Dios. Y a partir de ese momento que comienza el pecado, toda la humanidad ha estado en abierta rebelión contra la santa ley de Dios. Y es más, déjenme recordarles, que esto lo saben ustedes de memoria, que en el conflicto final de la historia, el mundo va a terminar en un conflicto con relación a ¿qué cosa? ¿Cuál va a ser el punto principal de conflicto, en otras palabras, en el tiempo del fin? La santa ley de Dios. Es más, dice en el libro de Apocalipsis que se va a llevar a cabo la última gran batalla que tiene un nombre que todos los conocemos. ¿Cómo se llama esa gran batalla? El Armagedón. Y en el Armagedón, donde van a participar todos los seres humanos, grandes y pequeños, poderosos o pobres, todas las naciones de la tierra, todas las personas individualmente, van a librar esta gran batalla del Armagedón. Y en esa batalla, obviamente, se va a decidir quiénes deciden aceptar los mandamientos de Dios o quienes deciden seguir del lado de Satanás. Ahora, yo creo que va a ser muy beneficioso para la iglesia en esta mañana recordar qué es lo que dice la Santa Biblia acerca de la ley de Dios. No les voy a quitar mucho tiempo con este asunto, pero es importante que ustedes lo sepan. ¿Qué dice la Biblia acerca de la santa ley? Lo primero que dice es en el Salmo 19:7, que la ley de Dios es 100% perfecta. Dice el versículo 7, la ley de Jehová es, ¿qué cosa? Es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Es perfecta la ley de Dios? Sí, hermano, 100%. Pero no solamente es perfecta, dice el versículo, ahora Romanos 7:12. Romanos 7:12. Y prepárense y vayan buscando Romanos 7:16. Dos cosas también dice el apóstol Pablo acerca de la ley. Porque el salmista dice que la ley es perfecta, pero ahora dice el apóstol Pablo, Romanos 7:12, de manera que la ley y la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Me están escuchando? Yo no sé, hermanos, si los evangélicos, nuestros hermanos pentecostales o los testigos de Jehová han leído estos textos. ¿Cómo se les mete el diablo en la cabeza al decir que no necesitamos una ley? Cuando dice la Escritura, de tal manera que la ley de la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Y el versículo 16 del mismo capítulo 7 dice, y si lo que quiero y si lo que no quiero hago, entonces estoy aprobando que la ley es buena. Necesitamos la ley, hermano. Lo tercero que ustedes deben de saber es lo siguiente, que andar en la ley es sinónimo de andar en libertad. ¿No dicen amén? Porque es que la gente nos dice que nosotros estamos bajo la maldición y somos esclavos. Pero resulta, hermanos, que esto no es lo que dice la Escritura. La Biblia dice claramente que andar en la ley es andar en libertad. Santiago 2:12, busquen en su Biblia, hermano, o por lo menos léanlo ahí. Santiago 2:12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados, ¿por cuál ley? Por la ley de la libertad. Andar en la ley, hermano, ¿es andar en esclavitud o es andar en libertad? Bueno, según la Biblia, ustedes no me crean a mí, no le crean a ningún líder religioso, crean lo que dice la Escritura.
andar en la ley es andar en libertad. La cuarta razón, hermano, guardar los mandamientos de la ley de Dios trae paz y mucha tranquilidad a todos los seres humanos. Salmo 119, 105, en una era como la que vivimos en estos momentos, donde todo el mundo está estresado. La gente, hermano, anda nerviosa de todos lados. ¿Cuál podría ser la mejor medicina para el estrés en este tiempo? Guardar la ley de Dios, ser honestos en guardar los mandamientos del Señor. Salmo 119, 165, ¿qué dice? Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos, ¿qué cosa? No hay ningún tropiezo para los que andan en la ley del Señor. Ahora, ¿qué será lo más grande de la ley? ¿Qué será lo más hermoso, lo más sublime de la ley, hermano? ¿Qué será? Lo siguiente, busquen Romanos 10:4. Y este es el último texto que le voy a mencionar. Romanos 10:4. Lo más grandioso, hermano, de la ley es que la ley, aunque no salva a nadie, la ley no salva a nadie, pero, señores, es el mejor camino para llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Porque la ley nos señala el pecado, y al señalarnos el pecado, ¿a dónde nos está mandando? Ni al psicólogo, ni al psiquiatra, ni al médico de familia. La ley, hermano, cuando nos condena, nos lleva a Cristo para que nos limpie y nos ponga el manto de su justicia. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es ¿quién? Es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cristo, hermano, nos llena de justicia. De tal manera, mis amados, que necesitamos andar en esos caminos del Señor. Entonces, en resumen de lo que hemos dicho hasta ahora, guardar los mandamientos de Dios es andar en victoria todos los días. Alabado sea su nombre. El que anda en los caminos de Dios, guardando sus mandamientos, anda de victoria en victoria. Pero no guardar los mandamientos de Dios es estar bajo la maldición del Señor. Están de mal en peor, de maldición en maldición. Ahora bien, esto que les he dicho, hermano, es solamente un pequeño anticipo para que veamos el contexto de una profecía que les quiero mencionar en esta mañana. Hay una vieja profecía que se encuentra en el libro del profeta Jeremías, que lamentablemente nunca la tocamos, pero aunque fue una profecía dada específicamente al pueblo judío, pero las profecías que fueron dadas a Israel, hermano, se van a cumplir de otra manera en el pueblo remanente. Ustedes saben, hermanos, que hay una parte en toda la Biblia, o sea, toda la Biblia está impregnada, diciéndonos que este mundo no es que va a ir mejorando cada día. ¿Cuál es el destino de este mundo? Hermano, dice la Escritura que vamos de mal en peor. El mundo actualmente o velozmente se va llevando una dirección hacia un caos total. Oiga, mi hermano, que lo voy a decir porque esto es importante que usted lo entienda. Porque eso que le estoy diciendo ahora puede modificar su conducta y su relación con el Señor. No esperemos días mejores en este mundo, hermanos. Este mundo, dice la palabra de Dios, y está escrito, y así se va a cumplir como se han cumplido todas las profecías. Este mundo va de mal en peor y vamos entrando ahora mismo en un callejón sin salida. Lo que nos espera, el futuro de este mundo, a partir de este momento, ya ha comenzado a entrar en una etapa desesperante. El mundo le espera una ruina general en todo sentido, una ruina espantosa y desesperante y sin solución. Todo lo que hay en el mundo, hermano, se irá descomponiendo cada vez más hasta apestar en el universo. La parte social, lo económico, la moral del mundo, la religión, la parte ecológica, la alimentación, la justicia social, hermano, todo, absolutamente todo va a quedar sin control y en manos del diablo. Y lo que está en las manos del diablo, hermano, está podrido, 100%. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué profecía es esa que nunca hemos escuchado? Hermano, busquen ahora otra vez en la lectura bíblica, Jeremías capítulo 9, versículos 12 al 16. Jeremías capítulo 9, versículos 12 al 16. Y estoy comenzando con el 12 porque el 12 es el que nos muestra más o menos parte del contexto. Oigan bien, en el capítulo 12, mejor dicho, en el capítulo 9, versículo 12, es como una especie de monólogo. Dios está conversando aparentemente consigo mismo, pero para que Jeremías escuche. Entonces Dios lanza las preguntas, Dios habla y él mismo se responde. Y en ese monólogo aparece entonces esa profecía que tiene que ver primeramente para Israel y Judá, pero hermano tiene su aplicación detallada para el tiempo del fin. Dice entonces el versículo 12, ¿quién es varón sabio y entendido que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo?
Ahora miren la siguiente pregunta. ¿Por qué causa la tierra ha perecido y ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase por ella? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Qué ha pasado con la tierra que se ha vuelto como un desierto y ya nadie quiere seguir por ella? Ahora miren lo que dice el versículo 13. Y dijo Jehová. Ahora el Señor está respondiendo lo que él mismo está diciendo. ¿Por qué la tierra está desolada? ¿Por qué la tierra está en un caos? El mismo Señor dice, porque dejaron ¿qué cosa? Dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ello. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según le enseñaron sus padres. Ahora, hermano, dice el versículo 15, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mire, hermano, las consecuencias. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? El Señor dice, este pueblo se ha olvidado de mi ley. Ahora, ¿cuáles son los resultados? He aquí que este pueblo yo les daré comer ¿qué cosa? Ajenjo, y les daré a beber agua de hiel. Y los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron. Y enviaré espada en pos de ellos hasta que acabe. Oye, hermano, esto es serio, ¿saben? Esto que estamos escuchando es serio. Y no le hemos visto su aplicación, sino hasta en el día de hoy, cuando comenzamos a abrir nuestros ojos. Hay varios aspectos, hermano, de esta profecía. Primeramente dice el Señor, el mundo se ha olvidado de mi ley. ¿Quién fue el que primero pisoteó la ley de Dios? Satanás. Satanás en este mundo está manejando la mente de todos los seres humanos para que sigan en su rebelión contra la santa ley de Dios. Repito, ¿cuáles son las consecuencias? Dice el versículo 15. Dice el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, a este pueblo, que por haberse rebelado contra mi ley, les daría a comer ¿qué cosa? Les daría a comer ajenjo. Se han olvidado de mi ley y a partir de este momento, como consecuencia de su desobediencia, comenzarán a comer ¿qué cosa? Ajenjo. Hermanos, comer ajenjo es comer comida envenenada. Oigan bien, hermanos. Porque a fin de cuentas, cuando la Biblia habla del ajenjo, ¿qué es el ajenjo en la Biblia? Señores, el ajenjo en la Biblia es una planta venenosa, leñosa, amarga, insoportable, con el cual en la antigüedad se envenenaban a los reyes de Israel, a los reyes de Judá, a los reyes cananeos. Era una planta altamente venenosa. Entonces lo que está diciendo el Señor, se han olvidado de mi ley y porque son rebeldes, entonces tendrán a partir de este momento que comenzar a comer comida envenenada. Comer comida envenenada, hermanos, es una consecuencia de violar la santa ley de Dios. Yo pregunto, hermano, ¿los alimentos que estamos comiendo en este momento es alimento sano o es alimento envenenado? Señores, desgraciadamente tenemos que advertir que el mundo se está alimentando de comida envenenada. Hoy el mundo está comiendo alimentos envenenados. Y voy a decir una cosa, como yo no soy médico, ni tengo complejo de médico, y este tema debería haberlo presentado los directores de Temperancia, pero me estoy tomando el atrevimiento de haber hecho unas averiguaciones, especialmente de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. También algunas declaraciones de la Universidad Goethe de Alemania, investigaciones de la Universidad de Loma Linda en California, especialistas y médicos cristianos. Hermano, ellos nos están advirtiendo que en los actuales momentos el mundo está comiendo cosas totalmente envenenadas. Cuando nosotros compramos, por ejemplo, en el supermercado las verduras, las frutas, las legumbres, hermanos, aunque luzcan aparentemente sanas y por la apariencia son agradables al paladar, etcétera, hermanos, lo que estamos comiendo es comida envenenada según los expertos de la Organización Mundial de la Salud. Por eso digo esto, hermano, hago esta aclaratoria porque yo no estoy inventando nada, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo que dicen estos médicos que es la fuente natural? O sea, hay varias fuentes de contaminación de los alimentos en este momento. Una contaminación es la contaminación natural o la ambiental o biológica. Esto quiere decir, hermano, que en el momento donde en las granjas, por ejemplo, donde se producen los tomates o las lechugas o lo que sea, o donde están procesando los pollos o la carne, cualquier alimento, hermano, en el lugar donde se está produciendo, señores, ahí hay presente hongos, hay bacterias, hay bacilos, hay parásitos, hay virus que van a producir entonces en el organismo enfermedades terribles como la hepatitis, la cólera, la fiebre, hemorragias, vómitos, cualquier cantidad de dolencia.
por la fuente de contaminación original. ¿Me están escuchando? Original. Pero luego, hermanos, recuerden que los alimentos que nosotros compramos para llevarlo a la casa pasan por varias manos. Primero los alimentos están en el proveedor, el que los está produciendo. Luego entonces viene el transportista, luego viene el procesador, el manipulador, luego vienen los etiquetadores, los minoristas, luego pasa al que va a preparar los alimentos, ya sea en el restaurante o en la casa. Y finalmente, aquí está el pobre consumidor que no sabe por 7 manos que ha pasado eso, qué es lo que le están sirviendo. Esa, hermano, es la triste realidad. Entonces, la primera fuente de contaminación, dicen los médicos de la Organización Mundial de la Salud, la primera fuente de contaminación es el lugar donde se está produciendo o posiblemente durante esos 7 pasos que pasan los alimentos. La segunda fuente de contaminación es la que se conoce como la intervención química. Esto es la contaminación química o los elementos químicos que se le añaden a ciertos alimentos, por ejemplo, que son parte para procesarlo. Ahí hay plaguicidas, hay fertilizantes, cosas que se le añaden a los alimentos. Entonces, definitivamente, cuando usted compra esos buenos tomates, esa hermosa lechuga, la zanahoria, las manzanas o el buen pescado que viene del supermercado, los huevos, lo que sea, entienda, según la Organización Mundial de la Salud, puede tener contaminación de plomo, mercurio, cobalto, estaño y una cantidad de venenos que ya viene con el mismo alimento. Encima de eso, dicen los especialistas de la Universidad ya de Goethe en Alemania, esos alimentos químicos, hermano, son necesarios, según ellos, para dar, por ejemplo, sabor, para dar color y para dar crecimiento. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué razón se utilizan elementos químicos? Luego entonces, para que esos alimentos se le añade los conservantes, o sea, para que los alimentos duren más tiempo en el refrigerador o sin refrigerador. Porque un pan normal, después de 3 días, ya se pone verde, ¿no es cierto? Pero para que no se ponga verde en 3 días, sino que dure 2 semanas, se le añaden ciertos químicos que son los preservativos. De tal manera, mis amados, que ahí está presente el mercurio, el cobre, el cobalto, etcétera. Luego nosotros preferimos alimentos con buen color. Bueno, hay que añadirles también pintura especial. Entonces, el sabor es artificial, el color artificial y el crecimiento que vemos de esos grandes alimentos son también artificiales. De tal manera, hermanos, que se le añaden ciertas cosas para protegerlo de los hongos, de los mohos, etcétera, pero a fin de cuentas llegan a nuestro estómago y el estómago pasan a nuestra sangre. ¿Se dan cuenta, hermano? Ahora, los efectos de la contaminación química dicen que son reacciones alérgicas muy fuertes. Hay personas que nunca han tenido reacciones alérgicas y de repente comienzan a tener ciertas alergias. ¿Qué ha pasado? Dicen ellos, lo que pasa es que ahora tienen un grado máximo de estos elementos químicos en el cuerpo y ahora comienzan a rechazar ciertos alimentos. También hay intoxicaciones, aparición de tumores cancerosos, oigan esto, leucemia que ha avanzado notablemente, problemas prostáticos, deficiencia renal, y entonces, hermanos, van de un médico a otro y no le encuentran nada. Lo que tienen que hacer es averiguar qué es lo que están comiendo y saber exactamente qué grado de contaminación tienen lo que están ingiriendo. Mis amados, oigan bien, los seres humanos, a la hora de comer, ¿cuáles son los alimentos que nosotros preferimos? ¿Cuáles son los que despiertan el apetito? Generalmente no son los alimentos sanos y aparentemente sin ningún atractivo, sino preferimos buena apariencia, ¿no es cierto? Buena apariencia. Cosas que sean verdaderamente sabrosas, que tengan buenos colores. Si usted se va a comer, por ejemplo, un melón, que tenga el verdadero color del melón, una sandía, lo que sea, hermano, bien roja. Necesitamos para comer buenos alimentos o bien desarrollados. Por eso, hermanos, que ahora vemos por todas partes grandes melones, grandes sandías, enormes tomates. En estos días fui a un supermercado y vi como nunca antes una cebolla pero inmensa. Esas son las nuevas cebollas hidropónicas que vienen de España. Bueno, eso es lo que la gente busca, cosas exageradas, comida rápida, comida instantánea, comida que no engorde. Pero hermano, para tener ese tipo de alimentación, según los expertos, esas cosas no van a crecer en forma natural. Se necesitan ahora fertilizantes, se necesita una cantidad de elementos químicos que van a dar el desarrollo. Pero esos elementos químicos, esas hormonas, nos las estamos comiendo nosotros. ¿Se están dando cuenta?
Y para que sean grandes y desarrolladas, ahora existe la famosa alimentación transgenética. Porque la ingeniería genética en el área de la alimentación, hermano, se ha desarrollado enormemente. Entonces, los alimentos transgenéricos son aquellos alimentos que la ingeniería genética ha alterado su gen, se le ha añadido genes de otros productos para conseguir elementos deseados. Entonces, ¿saben ustedes, hermano, cuántos países en la actualidad están utilizando la alimentación transgenérica? Aproximadamente 23 países que están modificando la parte genética de los alimentos. Y por lo menos, como decía la gente de algunas universidades, todavía es demasiado prematuro determinar si son buenos alimentos o malos alimentos. Por ahora, dice ellos, tengamos cierta precaución. Por otra parte, mis amados, cuando uno va a comprar un alimento, algo que nos puede ayudar mucho es aprender a leer esa parte de información del alimento que tienen en las partes de atrás aproximadamente. Es importante, hermanos. ¿Saben ustedes por qué? Porque si usted no mira lo que está comiendo, va a complicar más la situación. Además de los químicos, usted va a recibir otras cosas que usted no necesita. Por ejemplo, usted va a comprar algún alimento que ya usted de por sí, por 2 rebanadas de pan, por ejemplo, le tienen, supongamos, 300 calorías. Hermano, búsquese otro pan que no tenga calorías, tanta caloría como esa. Hay que ver entonces la cantidad de calorías, el índice de colesterol, algo muy importante es la grasa saturada, los niveles de sodio, que es importantísimo, los lípidos. Y toda esa información ustedes la pueden conseguir en la etiqueta que están supuestos a tener todos los alimentos en la actualidad. Ahora mismo inclusive se está pidiendo a todos los restaurantes que pongan afuera el menú y las calorías y el colesterol y todas estas cosas que le estamos mencionando. Mis amados, y saben otra cosa, tengamos inmenso cuidado con el asunto de la sal refinada. Porque uno va, por ejemplo, a Dollarama y encuentra un paquete de sal, hermano, por $1. Pero, hermano, averigüen ustedes qué cantidad de sodio tiene ese tarro de sal. Yo me sorprendí estos días, hermano, que estuve viendo uno que tenía cerca de 70% de sodio. ¿Qué significa, hermano, comer esa cantidad de sodio? Como un balazo, como una puñalada a nuestras propias arterias. De tal manera, mis amados, que no sé si ustedes sabrán que ahora mismo se le está haciendo propaganda. Yo no estoy recibiendo ninguna garantía por esto, ningún pago, ¿saben? Pero se está promoviendo ahora mismo lo que llaman la sal del Himalaya, que es muy baja en sodio y hasta ahora es la más saludable que existe en el mercado de la sal. Antiguamente, por ejemplo, no veíamos en ningún supermercado que la gente tuviese tanto interés en los productos que tienen que ver con productos orgánicos, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta ahora, que ahora en todas partes ya están poniendo productos orgánicos. ¿Por qué razón? Porque la gente se ha concientizado de que hay mucho veneno en toda esa cantidad de alimentos que uno los ve grandes, rojos, hermosos, pero están contaminados. Es mejor el más pequeñito, el más insípido, pero hermano, es más natural, que son los alimentos orgánicos. Pero, señores, no solamente decía el profeta Jeremías, o dijo el Señor, que iban a estar comiendo comida envenenada. ¿Qué más dijo el Señor? Dice en el capítulo 5, ahora la segunda parte del profeta Jeremías 9:15. Voy a repetir todo el versículo. Por tanto, así dice el Señor Dios Todopoderoso, Dios de Israel, a este pueblo, entre paréntesis, por olvidarse de mi ley, haré que coman comida envenenada, o sea, comer con ajenjo. Pero también sigue diciendo otra cosa. ¿Y qué más dice? Y a beber agua envenenada. Oiga, hermano, ¿será que hay agua envenenada? Hoy tenemos 22 de marzo. ¿Qué día se celebra hoy mundialmente? No, hoy no es el Día de la Tierra, hermano. Hoy es el Día Internacional del Agua. Y toda la información que hemos recibido por la radio, por la televisión, por el internet, hermano, es realmente espantosa. Por eso yo llego a la conclusión de que los vendedores de filtro, hermanos, no tienen que hablar mucho. Cualquier cosita que digan, ya uno abre los ojos y está terminando comprando un filtro de agua. Porque es que no están exagerando. Lo que se dice, hermano, del agua es algo serio, pero bien serio. Dice también la Organización Mundial de la Salud, óigame, y se lo voy a decir textualmente como está escrito, mire. Dice la Organización Mundial de la Salud con respecto al agua envenenada lo siguiente: es un grave error pensar que nosotros tendremos suficiente y buena agua para mucho tiempo. Es un error seguir pensando que vamos a tener bastante agua y agua para toda la vida.
el agua se está agotando rápidamente y las pocas reservas de agua que tenemos están casi totalmente envenenadas. Repito, declaraciones de la Organización Mundial de la Salud. Señores, en cuanto al agua, el cuadro es verdaderamente aterrador. Y es aterrador el futuro del planeta, aunque es el planeta azul, el planeta del agua. El problema, hermanos, está que los desiertos están avanzando rápidamente. Los desiertos cada día se están comiendo la tierra fértil. Y sobre todo, tenemos toda la información de que los grandes ríos que por años han sido los principales proveedores de agua para la humanidad, en estos momentos están comenzando a colapsar. Y los 3 grandes ríos que se están mencionando, que hay que conservarlos al máximo, son el río Nilo en Egipto, el río Colorado en los Estados Unidos y el famoso río Amarillo de la China. Son ríos, hermanos, que están perdiendo la fuerza y ya no, en el futuro no serán los grandes proveedores. Por otra parte, dice que otro peligro en cuanto al agua es que actualmente hay 45,000 grandes represas en el mundo. Y usted dice, ¿pero qué tiene eso que ver? Señores, cuando hablamos de represas, ¿de qué estamos hablando? Que los ríos que fluían libremente ahora son represados y ahora se almacena todo el agua. Y eso está sucediendo en 45,000 enormes ríos en el mundo. Y usted va a decir, bueno, pero ¿qué tiene eso de malo? Que haya suficiente agua. Sí, hermano, hay suficiente agua, pero el ecosistema, el sistema de regadío que supuestamente extraería ese río, ahora queda intervenido por una represa que se ha construido. Y lo peor del caso es que esas represas, hermanos, esas represas están trayendo serios problemas a la humanidad. El planeta va en camino a un grave conflicto con el agua, y el agua será parte, dice la Organización Mundial de la Salud, el agua será parte del caos de los últimos tiempos. Oye, hermano, es como si estuviéramos leyendo el conflicto de los siglos, pero lo está diciendo la FAO. Señores, ¿cuál es el verdadero conflicto actual por el agua? ¿Cuál es uno de los grandes problemas serios que tenemos en este planeta azul del agua? ¿Saben ustedes, hermanos, quién es el propietario del agua en este momento? ¿Quiénes son los propietarios del agua? Señores, es el Estado, el Estado. Nadie tiene agua, eso le pertenece al Estado. Y el Estado, como dicen los mexicanos, le vende el agua a quien se le pegue la gana. Así dicen los mexicanos, ¿no? ¿O no? Hermano, el problema es, el agua está en manos de los poderosos. Entonces el gobierno, hermano, si hay alguien que le da suficiente dinero al agua, se la vende. Y ya entonces uno lo que tiene que es pagar el agua cuando le pasen ese recibo tan infernal. Señores, ¿quiénes son los mejores compradores de agua en la actualidad? Pónganme mucha atención. ¿Quiénes son los que están comprando agua a diestra y a siniestra? Señores, el agua está pasando ahora a ser en manos de las grandes embotelladoras. Las grandes embotelladoras, hermanos, se están apoderando del agua del planeta. Ahora mismo el agua se ha considerado como el oro azul de este planeta. Eso, hermano, es una verdadera riqueza, el asunto de la compra y la venta del agua en el planeta. Oigan este dato. Las grandes embotelladoras se apoderan del agua y la venden, ¿saben ustedes a qué precio? 5,000% más de lo que la acaban de comprar. Es como si uno comprara algo en $1 y al día siguiente esa misma cosa la venden en $5,000. Hermano, eso es lo que están haciendo las grandes embotelladoras en este momento. Y esas grandes embotelladoras ahora mismo son las que nosotros siempre conocemos, ¿no? Que son los grandes poderosos, la Nestlé, por ejemplo. La Nestlé es actualmente dueña de más de 70 embotelladoras en todo el mundo. Una de esas, por ejemplo, la Spring, el Perrier, la Deer Park. Y encima de eso, hermano, no es la única. Hay otras, por ejemplo, la Bechel, la Donani. Y otra gran empresa embotelladora que se está apoderando de toda el agua del mundo es la Pepsi-Cola y la Coca-Cola. Señores, esto es realmente, como decía esta gente, ¿no? Esto va a ser el conflicto, o sea, parte del conflicto final. Mis amados, las embotelladoras se han hecho tan poderosas que en los actuales momentos ya todo el mundo sabe que ellas son dueñas hasta de lagos inmensos. Hay ríos que han sido ya comprados por muchos años atrás por grandes embotelladoras. Vean, por ejemplo, el caso de una gran embotelladora internacional que es la Fiji Water. Esta gente, hermano, llegó a las Islas Fiji y se dio cuenta que esta gente tenía un agua maravillosa, un agua cristalina. Ellos le pusieron el ojo a esos manantiales naturales y compraron eso, le dieron una enorme cantidad a esos países por esa agua, por esas fuentes de agua.
Entonces, oigan lo que hacen ellos. Sacan el agua de las Islas Fiji, la ponen en botellas sofisticadas, cuadradas, de colores, para grandes hoteles en el mundo. Mientras tanto, en las Islas Fiji, cerca de la mitad de los habitantes no tiene agua potable. No tienen disponibilidad de su propia agua. ¿Por qué razón? Porque vinieron los poderosos de la tierra, los que tienen el acaparamiento del agua, y la están distribuyendo a todo el mundo. Mis amados, hoy, en este momento, tal como dice la profecía de Jeremías, estamos tomando agua envenenada. Y las causas principales de este envenenamiento, muchas veces las tenemos en las mismas tuberías de la casa. O sea, en la parte de la fontanera, que son de materiales peligrosos, ya sean cañerías o conductos de plástico, de cobre, de metales peligrosos. Y a veces esas tuberías desprenden plomo, desprenden mercurio, y ese mercurio, hermano, llega a nuestra propia sangre. La segunda fuente de contaminación del agua envenenada la tienen la calidad de los envases plásticos que estamos utilizando. Por eso que yo estoy pensando tomarme esta agua que me trajo Mireya, después que ella no sabía que iba a predicar de esto. Ella no sabía que iba a predicar de esto, pero ya estoy, como se llama, poniendo la parte, ¿no? Porque, hermano, una de las causas principales de contaminación es justamente este plástico que tenemos. Porque según la Organización Mundial de la Salud, dicen que estos plásticos tienen un elemento que produce cáncer, que es el bifenol, que es altamente cancerígeno. Y no solamente eso, sino tiene polietileno, tiene policloruro de vinilo, policarbonato, plomo, antimonio, tiene mercurio. Hermano, una cantidad de venenos que tienen estas botellitas plásticas. Y en estos días decía alguien en la radio, hablando del Día del Agua, dice esa persona, no se les ocurra dejar esas botellas de agua en el carro, porque si hace mucho frío, si se congela, se precipitan más estos venenos al agua. Y si se deja en verano, se calientan y resulta la misma cuestión. Entonces, esos elementos que contienen esos envases plásticos son agentes cancerígenos que afectan el sistema nervioso, trae trastornos hormonales, alteran la conducta cognitiva, envenenan la sangre, llevan al decaimiento y a la muerte. Mis amados, botellas dejadas en el carro, tengan inmenso cuidado entonces. Ahora, el tercer elemento que envenena el agua en estos momentos es la forma como se le añade los elementos que se le ponen al agua para conservarlo y para que el agua no se pudra. ¿Cuáles son esos elementos, hermano? Está el cloro, está el fluoruro, están los sulfatos de cobre, los hipocloritos. Es una enorme cantidad de componentes para el agua que realmente, hermano, resultan en veneno para los seres humanos. Ahora bien, óigame esto. La cuarta y pónganme mucha atención ahora porque aquí es posiblemente donde vamos a estar todos involucrados. No se me duerman ahora. Ay, no tomen agua por ahora. Hermano, la cuarta razón por la cual estamos bebiendo agua envenenada es por la misma mano miserable del hombre. ¿Me están escuchando? El mismo hombre se encarga de contaminar el agua. ¿Cuáles son los argumentos, hermano? Porque la cual muchas personas en vez de tomar agua, toman bebidas gaseosas. ¿Por qué razón? Mire, yo sé, hermano, que hay personas que escasamente toman agua y cuando tienen sed, una bebida gaseosa, hermano, es lo mejor. Ellos dicen porque son más sabrosas, son más refrescantes, son fríitas, son agradables y son digestivas, dicen ellos. Hermanos, pero oigan bien de corazón, oigan lo que le voy a preguntar. ¿Quién de los que estamos aquí presentes, después de comerse una sabrosa pizza o un platico caliente de espagueti con queso parmesano, no se le ocurre, hermano, acompañar eso con una Coca-Cola? ¿Hay aquí, hermanos, que nunca ha hecho eso? Hermano, dejémonos de majadería y todos estamos involucrados en este asunto. No vengan con el cuento que nadie ha tomado la Coca-Cola. Mucho cuidado, hermano. Pero yo quisiera decirle algo, hermano, porque la gente, y ustedes van a ver un dato que les va a impresionar en cuanto a la Coca-Cola. Yo no estoy diciendo que yo nunca tomo Coca-Cola, a veces la dejo por semanas enteras, por meses. Y de repente un día se me da porque no aguanto la tentación, pero espero seguirla resistiendo hasta ahora. Oigan esto que le voy a decir, hermano. La Coca-Cola fue creada el 5 de mayo de 1886. ¿Alguien sabe qué pasó en la iglesia adventista en el año 1886? En 1886 estaba Elena de White
en el estado de Nueva York y recibió una visión en cuanto a la conservación de la salud. Comienza en ese año, 1886, el programa ProSalud para la iglesia. Muy significativo, ¿no es cierto? El Señor trayendo luz a la iglesia y el diablo trayendo otra cosa que no era la luz. Repito, la Coca-Cola fue creada el 15 de mayo de 1886 en los Estados Unidos por un farmacéutico, oigan bien, un farmacéutico llamado John Pemberton. Y ese farmacéutico tenía un problema, ese hombre tenía un problema, que era adicto a la cocaína. Y entonces con la cocaína que tenía en casa comenzó a preparar, buscando un remedio que fuera bueno, no para consumirlo para el cerebro, sino más bien para la digestión. Entonces combinó cierta fórmula y le salió una bebida tan sabrosa, según él, que decidió llamarla Coca-Cola, porque en ese tiempo se usaba algo de coca para añadírselo entonces a la alimentación o las enfermedades. De tal manera, mis amados, que ese día nació la Coca-Cola, el 5 de mayo de 1886, justamente el año cuando la iglesia recibía la luz de la Reforma ProSalud. Originalmente, hermano, dice la historia que se utilizaron hojas de coca. Y en los actuales momentos, óiganme que esto es un dato interesantísimo, no se sabe exactamente cuál es la fórmula de la Coca-Cola, no se sabe. Solamente 2 personas en el mundo, según las pólizas internas de la Coca-Cola, solamente 2 personas en el mundo deben de saber la fórmula. Y esas 2 personas, en ningún momento, según las reglas de la Coca-Cola, no deben estar juntas, ni siquiera por varios centenares de kilómetros. Tienen que estar a miles de kilómetros uno del otro, por si hay algún terrorismo, ¿no? Luego entonces, hermanos, nunca deben viajar juntos los que tienen la fórmula. Nunca deben estar durmiendo en el mismo hotel. O sea, tienen que estar lejos unos del otro. Si uno muere, ya hay alguien preparado por la Coca-Cola que continúe con la fórmula. Mis amados, oigan bien, hoy la Coca-Cola se vende en más de 200 países. Más de 200 países tienen Coca-Cola por muchos años. La Coca-Cola ha sobrevivido a 2 guerras mundiales. Increíble. La Coca-Cola fue la bebida predilecta de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Hoy la gente, hermanos, ¿saben ustedes cuántos litros de Coca-Cola se venden en el mundo en un segundo? La enorme cantidad de 49,000 litros de Coca-Cola en un segundo. Esto significa que cada día 1,3 billón de personas en el mundo están tomando Coca-Cola. ¿Cuántos en el día? Cada día 1,3 billones de personas en el mundo toman Coca-Cola. Yo pregunto, hermano, ¿cuánto equivale esa enorme cantidad de litros? ¿No equivale a un río? ¿No equivale a un lago? ¿Y no están ellos comprando lagos ahora mismo? ¿No hay lagos que pertenecen a la Coca-Cola? Compran el agua cristalina y nos la venden a nosotros, embotellada, Coca-Cola cero, Coca-Cola free, cafeína, lo que sea. Pero hermano, ahí estamos tomando nosotros nuestro río de agua, agua envenenada. ¿Podemos nosotros decir, hermanos, que la Coca-Cola es peligrosa para la salud? En primer lugar, es una bebida adictiva. Yo he conocido personas que me han dicho, bueno, no la conocí, pero una amiga de Carla en la universidad le decía, yo soy adicta a la Coca-Cola y cerca de 14 Coca-Colas tengo que tomarme todos los días. Una muchacha hindú. Y así, hermanos, es terrible. La Coca-Cola acelera el ritmo cardíaco. Al tomar una Coca-Cola natural se consume 10 cucharadas seguidas de azúcar, refinada con azúcar de mala calidad. Tomarse una Coca-Cola significa tomarse 10 cucharadas de azúcar. En cuarto lugar, a los 20 minutos, un vaso de Coca-Cola eleva suficientemente o drásticamente los niveles de insulina para comenzar a cortar la peligrosa grasa producida por el azúcar. En quinto lugar, a los 40 minutos la cafeína hace su efecto en el sistema nervioso. A los 60 minutos, el ácido fosfórico comienza a impedir la elaboración o la absorción del del calcio. La Coca-Cola, a través de su ácido fosfórico, destruye el calcio de los huesos, o sea, la Coca-Cola se va comiendo el calcio de nuestros huesos. La Coca-Cola, obviamente, es un elemento que acelera la obesidad. En otras palabras, mis amados, cada día es necesario nosotros buscar más de las cosas de Dios, informarnos cada vez más. Uno puede decir, bueno, a partir de este momento hay que entonces comenzar a hervir el agua. Pero según la gente
que tiene esta información dice, hermano, que esto tampoco es que va a ayudar mucho. Porque le mata los microbios, ciertas cosas, pero le mata vitaminas y no logra, hermanos, librarse de ciertas toxinas. En fin, hermanos, Dios nos dé cada día la suficiente luz. Ahora, volviendo a la profecía de Jeremías, ahora el versículo 16 dice, no solamente, hermano, agua, no solamente comida envenenada, no solamente agua envenenada, sino que por violar la ley de Dios, dice ahora el versículo 16, los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron. Les pregunto, hermano, ¿de qué nos está hablando este versículo ahora en la tercera parte de la profecía de Jeremías? ¿Qué supuestamente tenía que ir aumentando cada día por haber violado los mandamientos de Dios? Los esparciré entre todas las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron. Señores, aquí nos está hablando de lo que es el desplazamiento y los problemas graves de la inmigración en todas partes del mundo. La razón, hermano, por la cual la gente sale de su país o de su lugar de origen es realmente, hermano, por causa del pecado. Y ustedes me van a decir, pastor, pero ¿quiere decir que todos los que estamos aquí somos pecadores? No, hermano, pecadorcísimos. Simplemente estoy hablando de estos son consecuencias del pecado. En nuestros países se presentaron problemas políticos, problemas económicos, problemas sociales que nos hemos visto en la obligación de salir de esos lugares. No porque seamos más pecadores que ellos, sino nos vemos en la necesidad. Pero, Señor, esto es consecuencia del pecado, de haber violado los mandamientos del Señor. Conseguí esta semana en el boletín oficial de las Naciones Unidas, que se celebró el 11 de septiembre del 2013, el año pasado. Oigan la cifra que nos da. Dicen ellos, en estos momentos 232 millones de personas viven fuera del lugar de origen. ¿Oyeron esto? 232 inmigrantes hay en el mundo. Y además de eso hay 350 millones de personas que tampoco viven en el lugar donde nacieron, sino que han tenido que desplazarse a otros lugares, a veces de su mismo país. Los asiáticos meridionales son las personas que más emigran, los asiáticos, por eso es que vemos asiáticos por todas partes. Pero en segundo lugar están los centroamericanos, según las Naciones Unidas. Hay 17.4 millones de centroamericanos fuera de su país. Oigan esto, y después de los centroamericanos siguen los mexicanos, los manitos. 16.3 millones de mexicanos viven fuera de su país. Hermano, yo digo una cosa, es que es algo natural el asunto de la inmigración. Yo no sé por qué tanto alarde, lo que pasa es que nos estamos acercando al fin y el asunto de la inmigración se hace cada vez más brutal, ¿sabe? Las leyes de inmigración cada vez son más inhumanas. Lo peor que le puede pasar a cualquier persona es caer en manos de un oficial de inmigración mal geniado. No estoy diciendo que todos, por supuesto, pero una gran mayoría de oficiales, hermanos, son gente amargada que se han propuesto en el nombre del diablo acabarle con la paciencia a los pobres inmigrantes. Por eso dice el Señor, no te olvides que inmigrantes y extranjeros fuiste cuando estabas en Egipto. Señores, les decía que la inmigración es una cosa natural. Mire, hasta los patos están inmigrando. ¿Usted no viste esta cantidad de patos canadienses que salen todos los años? ¿A dónde van? Hermano, la mayor parte llega a las costas calienticas porque ya es verano en Argentina, ¿no? En Uruguay, esa es la zona caliente. Aquí no estamos congelando, allá están los patos, están plácidamente nadando ahí en el agua. Yo pregunto, hermano, ¿quién le dice a esos patos, muéstreme su pasaporte para entrar? ¿Qué visa les dicen a un pato, hermano, que tiene para poder entrar en Argentina o Brasil? Las anguilas que salen de aquí de Canadá y de Norteamérica, hermano, van por debajo del agua y llegan a las costas del África. ¿Quién les pide a ellos, hermano, pasaporte? ¿Por qué tienen que pedirnos nosotros? Alguien dirá, bueno, es que nosotros no somos patos. Pero señores, somos personas que a veces nos vemos en la necesidad de salir donde estamos para buscar una vida mejor. Y eso, hermano, es natural. Señores, necesitamos más de la ayuda y la intervención del Señor. Los problemas de inmigración, hermano, no los va a resolver nadie, los va a resolver el Señor cuando venga. Pero la última parte, hay muchas cosas que decir, pero voy a llegar a la última parte. La última parte de la profecía de Jeremías dice, ahora el versículo 16, y les enviaré espada hasta que se acaben. Señores, además de inmigración, además de carne envenenada o comida envenenada, además de agua envenenada, ¿qué más dice el Señor? Que es consecuencia del mundo por violar sus mandamientos. Hermano, dice aquí, les enviaré espada hasta que muera. Eso nos está hablando, hermano, de terrorismo.
Nos está hablando de guerra, de atentado, de criminalidad, de delincuencia, de ataque suicida. Señores, según la palabra de Dios, los actos criminales irán en aumento hasta convertirse en un verdadero caos en el tiempo del fin. Voy a llegar a la siguiente conclusión, pero no me empiezan a tocar el piano, que cuando yo digo que voy a concluir es que me voy a demorar unos 10 minutos más. ¿Ok? Eso, hermano, la conclusión, y yo creo que esta es la más importante ahora. Si la última gran batalla va a ser contra la ley de Dios y se llama Armagedón, oigan bien, si Satanás va a llevar a la humanidad al desprecio y a la rebelión contra los mandamientos, mi pregunta es, ¿quién tendrá el diablo que tomar en cuenta para llevar a cabo una rebelión abierta contra la santa ley de Dios? ¿A quién se vio obligado el diablo a tomar en cuenta en primer lugar? ¿Saben ustedes a quién? Obviamente, hermano, tendrá que ser el líder de la Iglesia Católica, el Papa. En este momento, el famoso Francisco. Y usted me va a decir, bueno, pero ¿por qué tiene el diablo que tomar al Papa y al sistema católico para llevar a cabo la última gran batalla contra los mandamientos? Hermano, hay varias razones. Y ponga sentido común a lo que le voy a decir. En primer lugar, porque la Iglesia Católica es la iglesia que todo el mundo, en todo el planeta prefiere. Todo el mundo quiere ser católico. ¿Me están entendiendo? Es la iglesia preferida, es la más popular. Porque la Iglesia Católica no requiere ningún sacrificio a nadie. ¿Me están entendiendo? Es una iglesia cómoda en todo sentido. Si usted quiere salvarse rezándole al Ave María, usted se salva. Si no quiere rezarle, pues haga penitencia. Pero no hay un problema que se le ponga al adorador para que alcance la salvación. Todos pueden ser salvos en la Iglesia Católica. En segundo lugar, es una iglesia, hermano, es la única iglesia que al igual que Satanás se ha rebelado abiertamente contra la ley de Dios. Dígame usted, hermano, con toda sinceridad, ¿qué iglesia en este mundo se ha opuesto a la santa ley de Dios? No hay una sola, excepto la Iglesia Católica. Porque, hermano, la Iglesia Católica se atrevió a adulterar la santa ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Por ejemplo, el cuarto mandamiento, según la ley de Dios, ¿qué dice? 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día es día sábado consagrado a Jehová tu Dios. Y en todas partes, dice la Escritura, dice el Señor, es mi día santo. ¿Pero qué hizo la Iglesia Católica? No, ningún día, ningún sábado, va a ser ahora el domingo. Y la humanidad actualmente guarda el domingo simplemente porque la Iglesia Católica hizo el cambio. Y eso lo acepta la Iglesia Católica y lo aceptan muchos protestantes también. Mis amados, el cuarto mandamiento que ordena el sábado fue cambiado. El primer mandamiento, el segundo también fue adulterado. El sexto, hermano, fue dividido en 2. En fin, hermano, la Iglesia Católica ha hecho con la santa ley de Dios, como dicen los mexicanos, lo que le pega la gana a ellos también. Ahora oigan bien, la Iglesia Católica es la única iglesia en el mundo que se ha atrevido a maldecir la santa ley de Dios. ¿Quién fue el que primero maldijo la ley de Dios? El diablo. Y además el diablo, ¿quién más ha maldecido la ley de Dios? La Iglesia Católica. Oiga lo que le dice, oiga este dato. En el Concilio Católico Provincial celebrado en Bergen, en Noruega, que se celebró el 22 de agosto de 1435, oigan lo que dijo la Iglesia Católica en cuanto al sábado. Abro comillas, aconsejamos a todos los amigos de Dios que quieran permanecer obedientes a la Santa Iglesia Católica, que dejen a un lado esa maldita observancia del sábado. Y a partir de este momento prohibimos bajo pena de severos castigos que guarden el sábado como día santo. Les prohibimos continuar guardando el día sábado. Esto es serio, ¿saben? Porque eso es una iglesia, hermanos, que el diablo tiene que utilizar en el tiempo del fin, porque tiene el mismo principio del diablo, odio hacia la santa ley de Dios. Mis amados, hoy el nuevo Papa Francisco es el líder mundial de este planeta, vamos a decirlo así, valga la redundancia. Pero cada día, dicen los expertos, cada día llegan al Vaticano centenares de cartas de todas partes del mundo, de correos electrónicos, mejor dicho, de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, porque han visto en el Papa Francisco la única persona en el planeta que puede solucionar los problemas que tenemos ahora. Mire, hasta los problemas de inmigración en Estados Unidos le están pidiendo al Papa que intervenga. El oficialismo y la oposición en Venezuela ya están viendo en el Papa como la única solución. En el Medio Oriente ya se está pensando en el Papa Francisco como la única solución.
A mis amados, pero ¿saben ustedes qué dice la Escritura? Que lamentablemente esa unión se va a lograr. Yo creo que, ¿no es cierto? Esta tarde creo que la sociedad joven va a hablar de ese punto, ¿no? Ok. Entonces, hermano, proféticamente está escrito que va a haber una gran unión. Esa gran unión, hermano, ¿quiénes la van a componer? La bestia, el dragón y el falso profeta. Pero a pesar de la fuerza brutal de esa triple unión, cuando aparentemente tendrían todo el poder para aplastar al pueblo de Dios que guarda los mandamientos, sin embargo dice el Señor que va a haber un pueblo que no se va a doblegar, el pueblo remanente. Y cuando San Juan vio el conflicto y vio el final del conflicto, ¿saben ustedes qué dijo el apóstol? Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Señores, va a haber un pueblo triunfante, aunque todo el mundo se vaya en pos del hombre de pecado y el hijo de perdición. La iglesia, hermanos, triunfará, la iglesia de Cristo triunfará, y el Señor dice, porque han guardado los mandamientos, han confiado en la sangre del Cordero y no han amado sus vidas hasta la muerte. Hermanos, nosotros tenemos una gran tarea que hacer, ¿saben? Ya estamos listos para comenzar una gran tarea, dentro de poco vamos a tener campaña, conferencia, pero lo importante, hermanos, dar a conocer la palabra de Dios. Hemos traído un material esta mañana que viene en inglés, porque la mayor parte de nuestros amigos son de habla inglesa, ¿verdad? También tenemos en español, pero tenemos dos tipos de folletos que hablan en inglés acerca del verdadero día de descanso. En otras palabras, es una herramienta para ir preparando a nuestros amigos para el gran conflicto que tenemos por delante. Mis amados, mi última palabra es que Dios bendiga a la iglesia. Que ninguno de nosotros que militamos en la iglesia remanente, hermano, vayamos a transgredir el mandamiento del Señor en el tiempo del fin. Que cuando diga el Señor, aquí están los que guardan los mandamientos, ahí estamos nosotros, ahí estamos nosotros. Ahí está la iglesia hispana de Toronto.